Hola a todos, muchas gracias nuevamente por estar aquí. Hoy me siento pero tan contenta de tener a Grace Dos Santos, de quien acabamos de verla en la entrevista anterior, y que a él ustedes ya lo conocen, y nosotros haciendo las preguntitas, esas que ustedes no pueden quizás hacerle a él desde su casa, pero que Grace y yo vamos a tratar de hacerlo. Les doy una bienvenida y muchas gracias a todos por los corazoncitos y el amor. Bienvenidos nuevamente. Hola Grace, ¿cómo estás? Saludándote. Hoy un poquito más, digamos que me voy desetiquetando, digamos, a ver, ¿cómo decir la palabra? Me voy sacando, digamos, atuendos, ¿no? Ahora me quité los anteojos. La próxima vez me quitaré el sombrero. Y así el personaje se irá, digamos, mostrando hasta que aparezca la luz, que es lo que somos, ¿no? Kael, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente. Gracias por estar aquí. Gracias. Bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás? Estamos, Grace y yo, listas para hacerte preguntas y tanto así. Grace está siempre bien. Sí, o no, está hermosísima. Mira qué bella, pero preciosa. Por eso le dije, ven, que voy a entrevistar a Kael, ven, reúnete con nosotros, comparte un poco de toda esa sabiduría con Kael y conmigo. Grace, tú eres la primera para hacerle la pregunta a Kael. A ver, ante Kael es muy difícil hacer preguntas porque él te las responde todas. Entonces, a la larga decís, basta de preguntar, empecemos a escuchar, empecemos a hacer silencio. Porque él tiene esta cuestión, que todo te lo responde. Y tiene tanta paciencia y tanta humildad que lo sigue respondiendo. Entonces hay un momento en que uno dice, tanta pregunta, ¿hacia dónde me va a llevar? ¿Quién es el que pregunta? ¿Por qué tanta curiosidad? ¿No sería mejor hacer silencio, estar quieto y quizás entonces conocer de qué se trata lo que expresa Kael? Yo pienso que en el silencio están todas las respuestas, ¿no? De hecho, eso que llaman divinidad se expresa a través de visión y sentimiento, ¿no? No hay palabra en realidad, el lenguaje en realidad que se use, ¿no? Lo que pasa es que, claro, aquí en este estado, en este plano, en este estado en el que estamos, es necesaria, ¿no? Para el entendimiento entre seres humanos es necesario el usar la palabra, ¿no? Pero la gente tiene que entender que el verbo es un poder, ¿no? Que hay que saber usarlo también. Todo aquello que tú sientes, todo aquello que tú piensas y sientes y luego decretas a través del verbo, se trae a la forma, ¿no? Entonces, eso que tú estás diciendo de que a veces hay que guardar silencio es importante. Sobre todo si los pensamientos que tú tienes y los sentimientos que tú tienes no están en un rango, ¿vale?, de equilibrados, ¿no?, por así decirlo. Porque si no, lo que vas a traer aquí al plano de formas está desequilibrado, no está dentro de un orden divino. Como dice el viejo refrán, cosecharás tu siembra. Sí, correcto. Así es. Eso es lo que se siembra, es lo que se recoge. Lo que pasa es que el ser humano tiene un corto plazo de memoria y ese es el problema. Apenas se acuerdan de lo que han hecho hace 24 horas o de lo que han dicho hace 24 horas, como se van a acordar de lo que les va a venir dentro de 2 o 3 días. Es imposible. Entonces les sucede algo y lo primero que piensan es, uy, ¿por qué me está pasando esto? Sin ser conscientes de que lo han decretado, ¿no?, a través de ese pensamiento y ese sentimiento y esa forma de expresarse a través del verbo lo han decretado, ¿no?, lo han cristalizado. Una pregunta, y por más que uno se dé cuenta que esa es una sincronicidad, ¿por qué las personas en vez de quedarse con
o sea, he sido escuchado, por decirlo de alguna manera, las personas se quedan en lo que han encontrado y no que han sido testigos de que se ha respondido su decreto. ¿Por qué no lo comprenden y se van siempre al espejismo, en vez de quedarse con ese estado de gracia donde uno se da cuenta que hay algo más que lo está escuchando, lo está haciendo testigo de que uno quiere algo y esto sucede? Entonces, ¿por qué las personas no se quedan ahí con el milagro de que está sucediendo aquello que manifesté o que pedí, lo que fuere, ¿no? Porque no dan crédito, igual que Tomás, no dan crédito. No dan crédito, y es más, hay personas a las que les sucede una vez, 2 veces, 3 veces y siguen creyendo que es una casualidad, cuando la casualidad no existe. Todo aquí es una causalidad, que es causa y efecto. Tú eres la causa y lo que se manifiesta es el efecto, ¿no? Entonces ese es el problema, ¿no? La falta de entendimiento no da certeza al ser, ¿no? Dudan. Y si las personas tendrían que decretar o pedir algo, un deseo profundo y sincero, a ver, para que entonces lo que es adentro es afuera, ¿cómo encontrar el despertar en la manifestación, a ver, de ese afuera que tanto uno anhela? ¿Cuál sería el pedido, digamos, no? Yo sé que vos te manejás con decretos, pero para decirle a la audiencia, ¿cómo en simples palabras uno puede pedir esa manifestación de la divinidad, ¿no es cierto? En el estado en el que está la mayoría de los seres humanos ahora mismo, vale, es complicado. ¿Por qué es complicado? Porque lo que es dentro es fuera. Entonces, primero tienes que empezar por dentro. Tienes que empezar por estar en orden dentro, ¿no? Porque todo aquello que tú vas a manifestar fuera es de acorde a en lo que tú estás vibrando internamente. Entonces, por eso se dice que el trabajo primero tiene que ser interior, tiene que ser en uno, ¿no? Para poder manifestar fuera. Entonces, tú tienes que entender que, por ejemplo, hay mucha gente que busca el despertar, ¿no? De la conciencia, ¿no? Y lo anhela, ¿vale? Lo desea. Y lo desea tanto que crea resistencia. Es que esa es otra cosa que también la gente no entiende. Cuando tú estás en un estado de desear mucho, ¿vale?, algo, es porque estás vibrando dentro de una carencia. Crees que no tienes eso. Y eso ya es en ti. Lo que pasa es que a través de esa resistencia no te permite ser. Es igual que la conexión con la presencia. La conexión con la presencia, si tú te pones a mirar por ahí, te darás cuenta de que la mayoría de seres que se han iluminado o han conectado o han entrado en esa presencia fue cuando ya cesaron todo. Cuando ya habían hecho una búsqueda de años, cuando ya habían buscado por todos sitios, habían hecho de todo, y ya lo último que soltaron todo fue cuando, boom, vino eso, ¿no? Entonces se trata de entender que eso ya está en ti, lo único que tú tienes es que permitirte ser, ¿no? Conectarte con eso, ¿no? O sea, abandonar el apego a ese deseo. Sí, y sobre todo soltar el ruido mental, o sea, es que donde tú tengas ruido mental, la conciencia no se va a entronizar, ¿no? Tienes que empezar a trabajar tus estados de pensamiento, ¿vale? Observarlos e ir conociéndote un poco mejor, porque cuando tú te conoces internamente un poco mejor, te vas a gestionar también un poco mejor, ¿no? Los grandes maestros, todos dicen lo mismo, pero muy pocos lo pueden entender, porque tampoco saben expresarlo demasiado bien. Lo que todos te dicen es, todo está dentro tuyo, todo está dentro tuyo. Entonces uno dice, todo está dentro mío, ah, bárbaro. ¿Qué sería? Literalmente todo está dentro tuyo. Pues todo, la totalidad, luz, oscuridad, todo. Entonces no puedes transformarte, tú no puedes tener una transformación si no empiezas a identificar, ¿vale?, y a reconocer tanto tu oscuridad como tu luz.
y entender que es una polaridad, ¿no? Lo que pasa es que el ser humano lleva tanto tiempo fluyendo en la oscuridad, ¿vale? En los estados negativos, que les cuesta reconocerse en los estados positivos. Y sobre todo les cuesta aplicarlos, ¿no? Porque la mente es una herramienta mecánica, ¿no? Entonces trabaja a través de lo que se le ha enseñado. Si tú no empiezas a educar la mente otra vez a través de un estado de conciencia superior, empiezas a educar a la mente a cambiar los patrones, ¿vale? Sobre todo a cambiar los patrones que están instaurados en el subconsciente. Vale, eso es importante, empezar a decretar. ¿Por qué? Porque lo que entra por aquí, por los oídos, se queda en el subconsciente, se queda grabado. Por eso los decretos no solo manifiestan aquí, no solo vas a ir manifestando cada vez más rápido a través del decreto, sino que el decreto entra aquí, cambia, ¿no? Cambia ese programa interno. Por ejemplo, cuando tú usas el verbo en primera persona y dices yo soy, estás trabajando a través de tu ser interno. Estás cambiando sus patrones, estás reprogramando tu subconsciente. Una vez que tú ya estás en ese orden y ya has reprogramado tu subconsciente, entonces ya puedes utilizar el verbo hacia afuera, ¿vale? En imperativo, que es así sea, para cambiar lo que está afuera. Pero ya tú estás en orden primero dentro, ¿me entiendes? Esa es la clave de todo el asunto, ¿no? ¿Y qué sucede con el apego a querer despertar al entorno cuando uno pareciera que sabe que el camino es individual, pero quiere llevarse a la familia, a la pareja, al hijo, a ese que piensa diferente? ¿Cómo hacer para saber qué hay que soltar? A ver, mira, primero es integración. Primero, ¿vale? Integración significa entendimiento, ¿vale? Integras a través del entendimiento. Y hay que entender que todo, ¿vale? Todo lo que fluye va a una totalidad. Tú, ¿vale? Tienes un consciente, ¿vale? Tienes un consciente interno tuyo que trabaja, ¿vale? Eso se conecta, ¿vale? Al consciente colectivo. Entonces, primero tienes que empezar a trabajar en ti. Cuando tú hayas trabajado en ti y ya hayas entrado en un estado de presencia, tú estás conectado a ese consciente colectivo. Entonces ahí es cuando ese aporte tuyo va a ir cambiando el estado colectivo. Ahí es como cuando empezó, mira, todo esto es cuando empezó el despertar de conciencia, que fue decretado a través de ciertos seres que ya habían despertado aquí y que ya habían proyectado ese despertar de conciencia. Ya ellos estaban en un estado en el que estaban manifestando externamente, porque ya internamente ellos se habían conectado con el consciente colectivo y lo estaban transformando. Entonces, por eso yo siempre digo que hay mucha gente que dice, no, es que yo no le hago caso a lo que está afuera porque lo que está afuera no existe. No, eso no es correcto. Lo que está afuera sí existe. Vale, cada fractal, vale, en la base crea una realidad. Vale, lo que pasa es que la están creando a través de su psiquis y a través de las creencias alteradas que están en su psiquis. Entonces crean una realidad que es ficticia. Y en esa base real, los fractales crean una realidad que es ficticia, ¿no? Su película mental. Vale, entonces eso crea una realidad colectiva. Ahora, tú tienes que empezar a trabajar en el interno, en el tuyo interno. Y cuando tú ya estás en un estado de presencia, es cuando tú ya empiezas a afectar, ¿vale? Empiezas a intervenir en el colectivo. Y eso se va expandiendo. Es igual que el radio de frecuencia de tu estado de vibración. También se va expandiendo a todo lo que está en tu entorno. Entonces sí hay una realidad externa. Una pregunta, porque hay como un espejismo, hay una contradicción, ¿no? Cuando uno, entre comillas, supuestamente, es ignorante, está dormido, bueno, pero va hacia el camino del despertar porque ha tenido muchos sufrimientos, ¿no es cierto? Muchos, digamos, puestas de rodillas, por decirlo de alguna manera, el dolor, ¿no? Entonces uno va ascendiendo. Entonces todos dicen, medita, vas a encontrar la plenitud, está todo dentro de ti. Bueno, uno hace ese camino y, bueno, en principio ve que todo él afuera es un desastre, qué sé yo, roban, matan, guerras, lo que fuera, no importa.
lo que fuere, la película, va. Cuando el personaje descubre que él es el ser y se cae el velo, ahí encuentra que, ¿dónde está el enemigo? ¿Dónde estaba aquel que yo quería cambiar? Si de repente me encuentro con que ahí está el ser y ya ni yo estoy. ¿A quién voy a cambiar? ¿Cómo, no? ¿Cómo a quién vas a cambiar? Claro, si el personaje ya se disolvió y queda el estado de presencia, yo no tengo ningún personaje a quien querer cambiar porque yo ya estoy en la presencia. Entonces no tengo por qué querer cambiar nada porque ahí ya no me molesta nada. O sea, el personaje ya desapareció, se disolvió, se cayó el velo. Está la presencia y la presencia a nada le molesta, es como una película, lo ve todo. Entonces, Sí, ¿a quién supuestamente va? Sí, correcto, a mí no me molesta. Entonces, En primer lugar, porque ya no las vivo. claro. ¿Por qué no las vivo? No las vivo porque yo estoy ya en un estado de vibración que no atraigo esas situaciones a mi vida, entonces yo estoy fluyendo en una realidad completamente diferente. Hay mucha gente que me escribe y me dice, no, me está pasando esto, me está pasando esto otro y tal, y ¿cómo es posible que a ti no te esté afectando esto? A mí no me afecta porque yo ya no atraigo esas situaciones, no las manifiesto. Entonces, ese es el paso que todo el mundo tiene que empezar a dar. Entrar en ese estado de conciencia, ¿para qué? Para poder manifestar una realidad, ¿vale? En la cual esté acorde y tu alma se realice, ¿no? Que es a lo que vino aquí tu alma, a realizarse. Entonces, como no, uno podría observar qué grado de crecimiento tiene en el momento en que ve qué es lo que atrae. Y en vez de agarrársela con esa, digamos, forma que supuestamente sería la afuera, quedarse en silencio y darse cuenta que tiene que dejarlo pasar, y esa es la prueba que tiene de en qué estado del despertar se encuentra, en función de lo que va atrayendo o no. Lo acabas de decir tú. Claro, pero escúchame, al principio no es fácil, porque al principio, mientras tú no te haces a la maestría de la energía, no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque tú, mientras no te vayas quitando esas reminiscencias de las creencias que estaban instauradas como patrones en tu subconsciente, van a ir viniendo experiencias a tu vida que van a estar en un estado de vibración más bajo, más denso del que tú estás empezando a ascender, ¿no? A evolucionar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando eso llega, tú tienes que ser consciente, ver, ¿vale?, qué es lo que está pasando y entender por qué eso está manifestándose ahí, que es que tú aún tienes algo en tu ser interno, en tu foro interno, que está trayendo eso a la forma. Entonces ahí es cuando tú tienes que entrar en meditación y analizar qué es lo que está sucediendo, ¿vale? ¿Qué patrón aún está trabajando ahí? Y poco a poco los vas a ir disolviendo. Entonces cuando tú entiendas que, por ejemplo, hay un patrón de carencia que está trabajando ahí, vale, pues vamos a analizar dónde está este patrón y por qué está trabajando. Entonces cojo y lo transmuto, ¿vale? Y una vez que lo transmuto, me pongo en funcionamiento y me doy cuenta de que esa situación se va a ir disolviendo y va a llegar un momento en que ya no se manifiesta. Hay un ejercicio, ¿vale?, que parte del pulsar de Nura al ojo occipital, ¿vale? Ese ejercicio, cuando tú lo haces, tú puedes ponerte en conexión directa con el subconsciente y le haces preguntas. Y el subconsciente te va a contestar, ¿vale? El subconsciente se comunica contigo a través del cuerpo físico. Entonces cuando tú haces ese ejercicio, el subconsciente tú le haces la pregunta y él te va a responder si tú le preguntas qué patrón, hay un patrón de carencia que está funcionando en mí de esta manera, y él te va a responder que sí o que no. Entonces tú vas haciendo las preguntas, está averiguando dónde está ese patrón trabajando, ¿vale?, y el por qué está trabajando. Y una vez que averiguas cuál es el patrón que está trabajando, ¿vale?, ya bien sea de carencia afectiva, económica, lo que sea, tú puedes cambiar ese patrón. Entonces, a través de ese ejercicio, que ya lo explicaré más adelante, tú cambias ese patrón y vuelves a hacerle la pregunta al subconsciente y verás que ya no te responde que sí, ya te responde que no, que ese patrón ya no está trabajando, ya lo has cambiado. Se puede reprogramar el subconsciente. ¿Cómo se puede, perdón, Grace, cómo se puede reprogramar el subconsciente? Hay un ejercicio para eso, lo que pasa es que todas estas cosas nos enseñaron, ¿vale? Hay unas cosas que se llamaron la educación prohibida,
¿vale? Que fueron ocultadas por ciertas razas aquí, fueron ocultadas para que el ser humano no tuviera la capacidad de poder reprogramar su consciente y poder poder manifestar una vida acorde a lo que su alma vino a realizarse aquí. Entonces se trata de entender esas cosas que se ocultaron, esos secretos que se ocultaron, ¿no? Por ejemplo, la energía siempre fluye de una manera. Si tú pagas, vale, si tú vas a pagar, esto es una cosa que a mucha gente le sonará una tontería, pero si tú la pones en práctica te darás cuenta de que funciona. Si tú vas a pagar, vale, o a ingresar dinero al banco, lo que sea, y lo haces con la mano derecha, y cuando vayas a coger el cambio o a recoger el cambio del pago, lo haces con la izquierda, no estás cortando el flujo de energía. Vale, por eso Jesús el Cristo decía, me sentaré a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque la derecha es la que otorga, la izquierda es la que recoge. La derecha es la que siembra, la izquierda es la que recoge. Entonces, las entidades financieras tienen conocimiento de esto. Por eso cuando tú vas a un cajero automático te darás cuenta que el dispensador de billetes nunca lo tienen a la izquierda. ¿Para qué? Para que no cojas el dinero con la izquierda, cortes el flujo de energía y el dinero quede siempre en el banco. Estas cosas no se enseñaron. Son cosas que se ocultaron. Y cuando tú empiezas a poner a funcionar este tipo de pequeñas cosillas, pues te das cuenta de que empieza a haber más movimiento económico en tu vida. ¿Por qué? Porque el dinero es una energía también. Entonces, si tú no cortas el flujo de energía, el dinero va a estar siempre rodando hacia ti. Esas son cosas que la gente no sabe. No, lo que siempre me acuerdo que tú has dicho es que porque estoy escuchando muchos, digamos, personajes o bueno, centros de que dicen saber qué es lo que está pasando, qué es lo que vamos a pasar, y algunos tienen esto del ego espiritual, ¿no? O sea, habitualmente ninguno está de acuerdo con el otro, aunque todos hablan de espiritualidad, es como que hay una leve competencia, ¿no? Vos sos el único que habitualmente siempre dice, sí, es tal cosa, sí, o sea, no te he escuchado decir, no, este no sabe nada. Bueno, tú te expresas de una manera muy especial, tú dices vosotros, ¿no? Nunca te incluyes, es como que estás hablando de un lugar de la presencia, siempre eso me pareció algo particular. Entonces, cuando quiero hablar de mí, me resulta irrisorio porque tú hablas de vosotros, y está bien, así es la presencia. Pero por eso digo esto del ego espiritual. Si las personas quieren despertar y encuentran a alguien que dice determinada, digamos, situación en el despertar, va a pasar tal y cual cosa, otros dicen, no, vas a traer lo que pensás, otros dicen, no, pero vos podés cambiar con el decreto lo que puedes atraer. Entonces es como que hay tantas bifurcaciones que estamos exactamente en la época de la, ¿cómo es que se llama? Cuando uno piensa mucho, no me sale la palabra, ¿verdad? De las, cuando uno piensa, esa palabra, tribulaciones. Esto es. ¿Cómo saber esto que es la tribulación mía o en verdad está pasando eso? A ver, te lo expliqué antes. Está el consciente individual y todos están conectados, vale, todos los fractales están conectados al consciente colectivo. Entonces, ustedes tienen que empezar ya a tomar el control, ¿vale?, sobre su conciencia, ¿vale?, sobre su mente a través de su conciencia y empezar a analizar qué es lo que quieren ustedes para ustedes mismos. Si una persona dice que va a venir un meteorito y que va a chocar aquí con la Tierra y 4 millones de humanos aquí se lo creen, vale, lo crean y lo manifiestan, pues llegará un meteorito y acabará chocando aquí, que fue lo que pasó en la antigua Atlántida. Entonces, es una cuestión muy simple, es cuestión, bueno, el asunto está en que ustedes empiecen a tomar el control, ¿vale?, y empiecen, a través de sus estados de conciencia, empiecen a crear una realidad, ¿vale?, en común unidad, por un bienestar común. No creo, ¿vale?, que a
toda la masa humana le interese que venga un meteorito que impacte y barra todo esto, y borre todo esto nos borre de la faz de la existencia, ¿no? No creo. Me imagino que a lo mejor algún psicópata por ahí puede que haya, ¿no? Pero en mayoría pienso que no. Entonces eso es lo que se tiene que empezar a hacer. ¿Vale? Crear una realidad, ¿vale? Individual para ti y que a la vez sea colectiva para los demás. ¿Vale? Se trata de eso, ¿no? Por supuesto que va a haber personas por supuesto que hay personas de aquí que están en un estado en el que tienen muchos remordimientos. Por supuesto que hay muchas personas aquí que tienen mucho trabajo por hacer, ¿vale? Hay mucho trabajo por hacer. Vale, en algunos de los vídeos que he subido, en algunas de las cosas se explica, ¿no? Aparte de que yo hablo con mucha gente y les explico, hay mucho trabajo por hacer. ¿Por qué hay mucho trabajo por hacer? Pues porque hay que empezar a hacer un trabajo interno, hay que empezar a aplicar la ley del perdón, por ejemplo, ¿vale? Hay que empezar a tener pensamientos más elevados, no quedarse en eso que hemos estado durante estos 7.000, 8.000 años fluyendo, sino, ¿sabes? Empezar a tener pensamientos más elevados, vibrar en un sentimiento de amor por todo lo que nos rodea, por todo, absolutamente todo, ¿no? Porque en realidad eso es lo único que puede hacer que suba el estado de frecuencia de vibración conciencial del colectivo, ¿no? Hay mucha gente, yo hablo con mucha gente que me dice, ¿no? Que no creen en el amor. No creen en el amor porque no lo han conocido. Han conocido lo que ellos creen que han conocido como amor. No es amor. Es lo que te explicaba, ¿no? Es uno de los 3 niveles. Está el nivel de reconciliación con los cuerpos físicos, está el nivel de reconciliación psíquico y luego está el nivel de compasión, ¿no? Que es conexión con el espíritu o con la presencia. Entonces, dentro de esos 3 niveles, el amor fluye de diferente manera, ¿no? Entonces ellos han conocido las capas más bajas del amor, que son ni tan siquiera llegan al nivel de reconciliación con los cuerpos, porque no lo ven como eso. Simplemente lo ven como sexo, ni tan siquiera lo ven como reconciliación con los cuerpos. Vale, los cuerpos que tanto se han castigado aquí hemos castigado mucho el cuerpo. La gente ha castigado mucho su vehículo, su templo lo ha castigado mucho, con culpas, con mala vida, Entonces, el tema está primero empezar a reconciliarte contigo mismo. No te veo. Ahora, si me escuchás, sí, ¿no? ¿Me escuchás? Sí, te escucho. No, la pregunta era, no son preguntas, son, digamos, lugares de oscuridad. Yo entiendo lo que decís del amor incondicional porque, bueno, lo viví, tuve un atisbo después que mi hija se fue del plano, como vos decís a veces, como una gracia que se me concedió, ¿no? Y estoy agradecida. Ahí comprendí que yo no amaba ni siquiera a mi hija porque no conocía e ignoraba lo que era el amor incondicional, por supuesto, ¿no? En verdad uno no ama a nadie, porque en principio no se ama a sí mismo porque no sabe nada de qué es eso, ¿no? De qué se trata. Pero por eso digo, ¿cómo las personas pueden creer, o no creer, sentir una idea de que es amor el incondicional el que tienen que empezar a pensar de esa manera cuando todavía no lo conocen? O sea, ¿cómo van a pensar con el amor incondicional que piensen desde un lugar desde amor? Pero si la gente no lo conoce, ¿cómo va a pensar desde el lugar del amor? Yo entiendo porque, o sea, yo no puedo proponerme pensar desde el amor, porque si no es, no es. Entonces, ¿cómo hace la persona que quiere encontrar ese estado de armonía y de dicha cuando no conoce ese estado todavía? En el fondo sí sabe que está ahí. El asunto es conectarse, porque ese estado es intrínseco dentro de cada ser. Vale, en el cuerpo álmico, vale, en el alma, eso está ahí. Lo que pasa es que la mayoría de los seres humanos están en conflicto con sus almas. Ese es el asunto. Vale, por eso hay personas que empiezan a sufrir de depresión y no saben qué es lo que les está pasando.
¿Qué es la depresión? La depresión no es una enfermedad, la depresión es un estado. Antiguamente se le llamaba la noche oscura del alma. Es un estado en el que el alma se está manifestando, se está intentando poner en contacto contigo a través del cuerpo físico para expresarte de que estás llevando una vida que no es de acorde a la realización que ella vino aquí. Entonces se trata de eso, ¿no? Se trata de empezar a conectar y hacer lo que de verdad lo que de verdad te apasiona, ¿no? Que eso, lo que de verdad te apasiona, porque eso es lo que va a realizar tu alma y es lo que va a dar a consecuencia que tú seas feliz. Porque la felicidad es una consecuencia de tu realización como ser aquí. Entonces la gente dice, no, es que yo no soy feliz en mi vida. Por supuesto que no eres feliz. ¿Por qué? Porque no estás haciendo lo que tu alma vino a hacer aquí. Vino a realizarse aquí. El amor, pasa que, claro, uno es víctima de víctimas, ¿no? Cuando uno es pequeño tiene cierta luz hasta una edad, supongo que será hasta los 7 años, no sé, cuando empieza a ser programado por el entorno, el cual uno respeta y admira, puesto que son nuestros padres. Quitar esa ignorancia cuesta mucho tiempo, cuesta mucho valor, y creer que uno es un águila y no un pollito es todavía un mayor reto, ¿no? Pero bien decís vos que ese estado nos pertenece, y a veces sí, puede ser, lo podemos sentir en una melodía, por ejemplo, como que nos hace volar. Ahí sí, este sentimiento a través de la música, ¿no? De misericordia, de compasión, de entrega, ahí sí puede que uno tenga un estado coherente con esa vibración. Eso ahí puede ser una forma de transmitir ese estado, me parece a mí. Sí, correcto. La música es vibración también. Todo está vibrando, ¿no? Ahora, no es tanto la cuestión de que sea difícil o no sea difícil. Es difícil si tú crees que es difícil. O sea, conectarte con eso es difícil cuando tú crees que es difícil. Es que cuando tú crees algo, lo creas, lo manifiestas. Entonces ese es el problema. Por eso yo le digo a mucha gente cuando me dice, no, es que esto es difícil para mí, y digo, y será difícil para ti. Porque tú mismo estás pensando que es difícil, lo estás sintiendo que es difícil y me estás diciendo a través del verbo que es difícil. Y será difícil para ti. Lo que pasa es que yo te estoy diciendo esto porque, te voy a explicar por qué. Porque me vino la imagen de la flor de loto. La flor de loto está en el barro, entonces rodeada de barro, en pantano, ¿no? Y bueno, esto es lo mismo que uno está en la sociedad, en su mundo. El entorno no es el jardín del paraíso. El entorno es aquello que de alguna manera, nos conflictúa. A ver, la llegada hacia la focalización de la luz, ¿no? Es como un túnel donde todo, de alguna manera, para donde uno mire, es desgracia, es sufrimiento. Entonces, es por eso que no es que uno no quiera creer, a veces no le dejan, no puede creer. Por eso mismo, trascender el espejismo de lo que uno ve, está ahí la cuestión. Salir de ese lugar, que no es creer o no creer, es darse cuenta. Sí, pero escúchame, una vez que la flor de loto empieza a abrirse, no se cierra nunca. Claro, claro. Tú tienes un atisbo de luz al fondo de ese túnel. Una vez que tú tienes un atisbo de luz, ya tú tienes que centrarte en eso y verás que todo lo que está alrededor ya no va a tener importancia, porque es el mayor logro es ese, es llegar a ese punto. Entonces, si tú te enfocas y te permites ser y ir solo hacia ese punto, todo lo demás se va a ir disolviendo y se va a disolver más rápido y más fácil de lo que tú crees. Hay personas que han tardado años en llegar a conectar con la conciencia superior del espíritu. Hay otras personas que lo han hecho en nada. Es una cuestión de voluntad, ¿no? ¿Pero eso es un merecimiento o es una cuestión de trabajo? No es una cuestión de merecimiento, porque... O de karma, va. Porque es algo que tú ya tienes.
Vale, ya está en ti, están todos, eso está en todos. Es una cuestión de constancia, de lucidez, coherencia y constancia. Cuando tú, vale, tienes lucidez para poder ver qué son las cosas que tú tienes que ir transmutando, que tú tienes que ir cambiando, ¿vale? Y eres coherente en esas actividades y eres constante, te darás cuenta de que eso va a ir trabajando, o sea, cada vez va a ir abriendo más rápido los caminos, por así decirlo. Vos dijiste una vez que había que ser egoísta, me acuerdo muy bien, ¿no? Cosa que a las personas que nos han hecho, o sea, con gente que ha tenido hermanos le han dicho que tenés que ser, a cuidar a tu hermano, proteger a tu hermano, siempre proteger, cuidar, y nunca nos dijeron, ahora te toca a vos ser egoísta. Esa palabra no, el ser humano no la conoce, ser egoísta, muy pocos. Una cosa es ser egocentrista y otra cosa es ser egoísta. La persona que es egoísta, vale, es diosista. Vale. Ser egoísta es ser diosista, es que Dios existe dentro de ti, es que tú ya has reconocido tu divinidad interna. Entonces, lo que haces es trabajar a través de ella. ¿Para qué? Para conectarte y estar bien tú. Porque si tú no estás bien, no vas a poder ayudar a nadie. Una persona que está loca no puede ayudar a otro loco. Vale, tienes que primero conectar, vale, con tu cordura interior, por así decirlo. Entonces, primero tú, y una vez que tú estás bien, entonces te puedes dar a los demás. ¿Cómo vas a darle tú a los demás algo que no tienes? Primero tienes que conectar con tu ser interno, ¿vale? Entrar en tu foro interno, conectar con tu conciencia, con la sabiduría eterna de tu espíritu. Y ahí es cuando tendrás para poder darle a todos los demás. Pero mientras no hagas ese trabajo interior hacia ti, por eso al principio tienes que ser egoísta. Porque es la única manera. Entonces al principio tienes que ser egoísta en ese aspecto hacia ti. Y después es cuando tienes de sobra para entregarle a los demás. Es de eso. Uno cuando se va así mucho para adentro, el entorno lo ve como si uno se alejara, ¿no? Como ya no querés salir, como ya no querés seguir hablando, no te importan estos temas, que siempre esto de acallar la mente, de aquietar la mente, de yo busco mi ser interno, termina siendo como un etiquetado, ¿no? ¿Cómo hablarle a las personas para que entiendan que no es una postura, sino que es algo que está sucediendo? Te digo lo mismo que te dije hace un rato. Al principio, ese es el primer paso. Por supuesto que es así, porque en primer lugar, cuando tú ya conectas con tu ser interno y empiezas a trabajar a través de él, ya te empiezas, automáticamente hay personas que desaparecen. Dejan de contactar contigo porque tu estado de frecuencia ha subido a un nivel en el que ya esas personas se salen de tu vida, poco a poco se van alejando. Otras tú, por ejemplo, dejas de tener contacto con ellas, vale, porque te das cuenta de que aunque ellas te buscan a ti, tú ya no te están aportando nada, ¿no? Están siempre en lo mismo, no hay nada sustancial que te nutra, que nutra tu alma, ¿no? Entonces ya empiezas a ir aislándote de eso. Entonces esas personas tardan un poquito más, pero poco a poco se van a ir también disipando y van a entrar en tu vida otras personas que estén en el rango de frecuencia en el que tú ya estás. Personas con las que tú vas a tener otro tipo de conversaciones, en las cuales van a ser conversaciones sustanciales para ti y para esa persona. ¿Qué sucede? Hay personas que han tenido un estado de elevación de frecuencia, ¿vale? O de vibración en cuanto a su estado de conciencia, que ha sido progresivo, poco a poco, entonces no han notado esa disolución tan brutalmente, ¿no? Hay otras personas que han pasado por un proceso en el cual el cambio, ¿vale?, de estado de vibración conciencial ha sido más
fuerte, de un nivel mucho más elevado, y eso ha hecho que de la noche a la mañana pues se haya quedado solo durante tiempo, durante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En mi caso yo estuve casi 7 años, ¿no? En los cuales tú te quedas completamente solo, ¿no? No, los amigos dejan de llamarte, dejan de buscarte. ¿Por qué? Porque tú ya has llegado a un estado tú ya estás en un estado de vibración tan elevado que hay otras personas que tú llegas ahí y te tienes que quedar solo ahí. ¿Por qué? Porque tienes que esperar a que lleguen otra vez. A que a ese nivel lleguen personas que aún no están ahí. Entonces, hay mucha gente que le está pasando esto y me escriben y me dicen, no, es que yo llevo tantos años solo y yo se lo digo, estate tranquilo porque la soledad es tiempo de iluminación. O sea, si tú estás en un punto en el que has llegado a ese estado, vale, es porque tu estado de conciencia ha subido de tal manera que todo tu entorno se ha quedado abajo. Entonces, te va a tocar estar ahí pues 1, 2, 3 o 4 años hasta que la gente empiece a subir. Eso ahora a lo mejor no se va a dar tanto porque ahora ya esto es una cosa que se está hablando más, ya los cocientes individuales de cada individuo que ha despertado están conectados al subconsciente colectivo y están empezando ya a manifestar un despertar, vale, a gran escala. Dentro de poco van a venir un par de oleadas de despertar a nivel más macro, ¿no? Que ya se hablará mucho más de todo esto, ¿no? Y no es malo, o sea, estar en solitud, vale, la solitud ya lo dice la palabra, sol y tú, ¿no? Estás tú con tu sol interno, ¿no? Con tu logo solar, estás en solitud. Entonces, la solitud no es mala, lo que es malo es el aislamiento. Si, por ejemplo, tú te das cuenta de que está habiendo un aislamiento, aunque no tiene nada que ver el aislamiento con el estar en soledad, cuidado, hay mucha diferencia. Si hay un aislamiento es cuando tú tienes que hacer un análisis interno y ver qué es lo que está pasando en tu interior, por qué se está dando ese aislamiento. ¿Pero qué es un aislamiento? Cuando uno, no, a ver, especificar, ser más claro. Aislarse es porque la persona no ve personas ella y se encierra en un cuarto, no entiendo. No. Por ejemplo, el aislamiento se puede dar, por ejemplo, un aislamiento se puede dar, por ejemplo, a través de un estado de depresión porque estás atravesando la noche oscura del alma y no sabes lo que te está pasando. Y hay gente que llega hasta suicidarse. Por eso, claro, por eso yo digo que ese tipo de cosas, una persona tiene que hacer un análisis y saber. Se deberían de explicar todas estas cosas a mucha gente que va a los médicos, que sufren de depresión, que no saben qué les está pasando, porque no se les ha enseñado, no se les ha explicado esto, no se les ha dicho, ¿vale? ¿Qué es lo que le está sucediendo? Entonces, lo tildan de enfermedad, como todo, es una enfermedad, la depresión. No, la depresión es una enfermedad, es un estado, y se puede salir de ese estado, siempre y cuando se dé la comprensión a la persona de lo que le está sucediendo. Vale, es hora de empezar a entender que el ser humano tiene varios cuerpos más aparte del cuerpo físico. Vale. Y el cuerpo álmico es un cuerpo que influye mucho en el cuerpo físico. Entonces, es hora de que se empiece a hablar de esto y se empiece a explicar que una persona cuando está en depresión es que su alma lleva tiempo intentando comunicarse con él, ¿vale? Para explicarle, para decirle que la trayectoria, ¿vale?, de su vida no es la que ella vino a hacer aquí para realizarse. Es así de simple. ¿Sabes? Como que le está marcando un estado de disconformidad en la cual está desequilibrado, ¿no? Por supuesto, no está de acuerdo. Es igual que cuando tú entras en un estado de conciencia, cuando tú ya conectas con la conciencia superior del espíritu, ya automáticamente hay pensamientos que ya no fluyen en ti. ¿Por qué? Porque ya tú estás en un estado de presencia. Y cuando una persona viene y te dice algo, automáticamente tú ya sabes si lo que te está diciendo eso no es correcto. ¿Por qué lo sabes? Porque tu espíritu reconoce la verdad, la reconoce automáticamente.
Entonces ya esas cosas no las aceptas para ti, no las dejas entrar en tu reino porque ya sabes que no son verdades sustanciales. Estamos en la época que justo también Cristo decía, me buscarás aquí, me buscarás allá y no me encontraréis. Esto significa como que aparte habrán muchos que hablarán de mí, no sé, como ciertos profetas, qué sé yo, ¿no? Estamos en esa época donde hay tantos que dicen saber el camino. Sí, sí. Entonces... De hecho, hay un dicho que dice que todos los caminos llevan a Roma, ¿no? El asunto no está en buscar al Cristo interno, no buscarlo fuera. Tú puedes guiar a una persona, por eso yo siempre le digo a mucha gente, lo que yo te diga, escucha lo que yo te digo, vale, y déjalo ahí. Ya está, yo no te pido ni a ti ni a nadie, jamás les he pedido que me crean, porque soy consciente de que eso no funciona así. Entonces, yo simplemente te doy una información, cógela y déjala ahí. Lo que te resuene, cógelo, lo que no, déjalo ahí, porque a lo mejor ahora tú no estás en un estado de conciencia como para entender eso otro. Entonces ve cogiendo todo y lo que no te resuene, pues lo dejas ahí y lo que te resuene lo vas cogiendo. Y son unas pequeñas miguitas de pan, ¿vale? Que te van a ir indicando más o menos, pues, por dónde el otro han ido tomando su camino. Y a través de eso tú vas a ir encontrando el tuyo. Porque cada ser, hay que entender una cosa, cada ser es único. Dios no tiene una cadena de montaje, no tiene una fotocopiadora, no fabrica seres iguales, fabrica seres únicos. Vale, en sus géneros cada ser es único, por eso Jesús el Cristo decía que cada alma es importante. Vale. Entonces, cada despertar es único y cada camino hacia el ser interior es único. Entonces, lo único que te pueden decir, lo único que puedes hacer con lo que te pueden decir los de fuera, yo incluido, yo me incluyo, lo único que puedes hacer es coger e ir cogiendo esas cositas que te valgan a ti para tú poder empezar a hacer tu trabajo interior y buscar tu camino. Pero tienes que buscarlo tú, es tu camino, nadie lo puede hacer por ti. Tú puedes entrar en un estado de meditación profunda, ¿vale? A través de tu ser interno, pero yo no voy a poder acompañarte ahí. Ahí vas a entrar tú sola. Yo no puedo entrar ahí. Se dice que el camino lo tiene que hacer uno solo, ¿no? Esto de que la puerta es angosta, ¿se refería a dejar el ego afuera? ¿A qué se refería, digamos, la simbolización de esa palabra? Sí, claro, por supuesto. Y el entrar dentro de uno para empezar a conocerse lo suficiente para poder gestionar tu transformación. Que la gente lo ve de una manera que no es como muchos creen. O sea, tienes que renunciar a mucho, ¿no? Tienes a todo. A todo. Pero vale la pena. Claro. Pero vale. Al final ese es el único diamante que vale la pena. Uno cuando a veces se siente decaído o de repente triste, es como que se siente culpable porque está buscando el foco y resulta que se encuentra con la oscuridad. Y de repente encuentra una luz y otra vez se encuentra con la oscuridad. O sea, ese equilibrio para llevar esa neutralidad, ¿no? Se lleva de a poco. Hay que tener compasión por sí mismo, hay que tener comprensión por sí mismo, paciencia, constancia. No debes de juzgarte nunca. Vale. Claro, no te claro. puedes juzgar porque en el momento en que tú empieces a juzgarte a ti misma o a ti mismo, vas a empequeñecerte. Claro. No se trata de eso, se trata de entender que todo es un proceso. En la vida te sucede igual. En la vida das tropezones, te caes, pero tienes que levantarte, no te queda más remedio, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Quedarte en el suelo, no tienes que levantarte y bueno, pues voy a seguir. Y voy a seguir. Y llega un momento en que empiezas a ver el cambio real.
Y cuando ya tú empiezas a trabajar a través de una maestría, que ya tú empiezas a entender cómo puedes traer a la manifestación ciertas cosas, entonces ahí ya te das cuenta de que te han hecho un regalo, ¿no? El presente es eso, es un regalo, ¿no? Cuando decís que cuando uno siente el silencio, que dicen el silencio que habla, esa voz no es como telepática, es una voz interna, ¿no? Mostrar, describir cómo es esa voz, porque hay gente que la confunde con la voz del ego. No puedes describirla. No encuentras palabras para describir eso. Igual que no esa es la mejor manera, esa es la mejor manera. No vas a encontrar palabras para describir eso. Igual que cuando entras en un estado de samadhi, no vas a tener palabras para describir eso, porque no. Por eso a muchos les ha costado, a muchos grandes maestros les ha costado, ¿no? Expresar eso, porque no hay palabras para expresar eso. Sí puedes utilizar algunas palabras para indicar o ir aproximándote, pero no tiene nada que ver con lo que... Porque en realidad cuando tú entras en ese estado lo que actúa es la visión y el sentimiento. Es todo visión y sentimiento, no hay ¿vale? Sino que todo lo que se expresa ahí se expresa a través de visión y sentimiento. Entonces ahí te quedas fascinado con esa experiencia, ¿no? Cuando decís vos el sentimiento, todos hablan, hay que sentir, tienes que sentir, tienes que ir al alma, al corazón. Es como muy fácil la palabra, pero el sentir equivale a no ruido mental, al silencio, a no confundir o que no te confundan las emociones. Es una maestría a nivel de esto, de las emociones, no dejarse cautivar, ¿no? O tentar por las emociones. A ver, tiene que ser más, mira, es una cuestión más de inteligencia emocional. La inteligencia emocional actúa cuando estás vibrando en un estado de conciencia ya superior, ¿no? De ahí, de ese estado de conciencia superior, pues empieza a fluir la inteligencia emocional. Es, por ejemplo, como los aspectos, ¿no? Los 7 aspectos, los 4 positivos y los 3 negativos. Si tú combinas, por ejemplo, lo explicaba en otro programa, ¿no? Explicaba, ¿no? Que la inteligencia sola se vuelve satánica, se vuelve contraria. Es lo que está pasando con la ciencia hoy en día, con los científicos están jugando con materia oscura, están jugando sin entender, ¿no? Entonces, eso puede traer efectos muy adversos. Entonces se trata de combinar, por ejemplo, el amor solo también es una energía muy, muy poderosa que si no se controla, ¿vale? Puede causar estragos, que es lo que le pasa a mucha gente, ¿no? Mató a su mujer por amor. Y la verdad es, lo hizo por amor, pero es un estado alterado, son estados alterados. Si tú combinas, por ejemplo, la energía del amor, la combinas con la inteligencia, se da lugar a un tercer estado que es el estado de sabiduría. Entonces se trata de eso, de ir combinando, ¿vale? Los 4 aspectos positivos con los 3 negativos para ir creando, ¿sabes? Ir haciendo que esos estados se vayan poniendo en equilibrio, ¿no? Y, por ejemplo, cuando ya conectas con el estado de conciencia, automáticamente empieza a fluir ya lo que se conoce como la inteligencia emocional, ¿no? Que es lo que equilibra la triada, ¿no? La triada son los 3 estados, ¿no? Es pensamiento, sentimiento y verbo, actividad. Entonces se equilibran esos 3 estados, se equilibran, ¿no? La triada se equilibra, ¿no? A través de esa inteligencia emocional, ¿no? Ya tú estás en un estado en el que vibras de una manera que ya, siendo consciente, no atraes a una pareja tóxica a tu vida. Voy a hacerte una sola pregunta, ahora te la voy a hacer después si querés la grabás. La pregunta era que la gente, cuando le hablas de lo espiritual, ¿está Caer o se fue? ¿Caer, estás ahí? ¿Se cortó? Hola.
¿Estás ahí? No, no, estoy aquí. Iba a preguntarte, ¿me escuchás? Sí, sí. Las personas, yo tengo amistades que le digo, bueno, le hablo de lo espiritual y le dicen, no, yo no quiero ser un zombie que no puedo pensar, no me quites, ¿cómo yo voy a buscar que la mente no me hable? ¿Y qué voy a estar haciendo? No puedo hacer las cosas, entonces quiero ser un zombie, no voy a tener pensamientos, entonces lo confunde el estado de armonía y realmente estar centrado con el ruido en donde la cabeza le dice lo que tiene que hacer o debe hacer cada día, ¿no? Como si fuera una agenda. ¿Cómo le quitas la agenda para que se deje llevar? Sí, pero eso es porque se malinterpreta todo. Claro, ya Vale, eso es sé, porque se por malinterpreta. eso. Hay gente que dice, no, tienes que estar en el estado de vacío, en el estado de la nada. Entonces la persona ya dice, como no, la mente no está preparada para asimilar eso. Entonces lo Claro, primero que hace la persona es entrar en pánico ya. claro, Porque en claro. el momento que no es la nada y entra en ese estado sin entender lo que es, lo primero que entra es en estado de pánico, porque dice, yo no existo, no soy nada, no, eso no es así. Vale. Muy Una bien. cosa es una cosa es la parada de actividad, de pensamiento desmedido en la mente, vale, y entrar en un estado de quietud, vale, mental, y otra cosa es la no actividad. La actividad se sigue dando. De hecho, cuando tú llegas a un estado en el que tú tomas el control total sobre la mente a través del estado de la conciencia, tú sigues teniendo actividad igual. Sigues haciendo tus cosas a diario, sigues bebiendo tu agua, comiendo, saliendo, haciendo tus cosas, pero ya lo estás haciendo desde otro plano, lo estás haciendo desde otro nivel, no estás tan identificado con eso, no te estás identificando tanto con la tarea que estás desempeñando. ¿Me entiendes? Que es muy diferente. Pero primero, claro, lo primero que se percibe es un estado de quietud, ¿vale? O de vacío. Pero lo que en realidad no existe ese vacío. Es una percepción que el individuo tiene, pero esa percepción se acaba disolviendo y acaba conectando con la conciencia. Vale, ahí es cuando te das cuenta de que no hay un vacío. En realidad no hay un vacío, porque todo es un gran campo de energía conciencial. Entonces no existe un vacío. El vacío real no existe como tal. Todo está lleno de conciencia. ¿Me entiendes? Cuando tú tienes que hacer una actividad, por ejemplo, como lo normal de las personas, mañana tengo que ir al gimnasio, mañana tengo que hacer las quehaceres domésticos, vos tenés, o sea, ¿cómo haría la persona que está despierta? O sea, no tiene digamos, acorralamiento de agenda, no tiene ese debo hacer, tengo que hacer. ¿Cómo se maneja? No, yo estoy en un estado ya en el que hago yo hago lo que a mí me gusta. ¿Y los demás por qué no podrían hacer lo que les gusta? Lo que a mí me aporta paz, que Sí. es el alimento del alma, ¿no? Es lo que a mí me aporta paz. Yo, por ejemplo, no me voy a meter en un conflicto con una persona, en primer lugar porque ya no atraigo esas situaciones. No me voy a meter en un conflicto con una persona, ni me voy a pelear con nadie, ni me voy a meter en enzarzar una discusión violenta con una persona, porque ya entiendo, ¿no? Que esos son estados de vibración que no están de acorde a mi estado de conciencia. Entonces ya yo estoy en un estado en el que ya no se, es que ni se me pasa por la cabeza ese tipo de pensamientos. Entonces ya yo no atraigo eso, ¿no? Porque si no lo pienso, no lo siento y no lo manifiesto a través del verbo, no lo atraigo como experiencia en mi vida, ¿no? Pero entonces no tenés, por ejemplo, ninguna, o sea, si uno dice quiero hacer actividad física, ¿está hablando el ego o está hablando el ser que necesita No, cuidar su templo? es que yo ya no digo quiero hacer actividad física. Yo sí que si siento que quiero hacer actividad física, la hago. Si me apetece salir y si me apetece salir, ir a pasear a la playa o meditar en la playa, voy, me pego un paseo por la playa, medito mientras doy mi paseo por la playa. Ya hago lo que mi ser desea, ¿no? O sea,
Vos no tenés una lucha interna, por eso que lo podés hacer. No, no tengo lucha interna en el autismo. Claro, por eso. Está ese paso donde uno todavía le tira, pero estoy dejando de lado mi actividad física y estoy demasiado meditando. Ese balance donde está la dualidad todavía, ¿no? Eso todo acabas trascendiendo. Igual que acabas trascendiendo. Llega un momento en que acabas integrando la meditación a tal punto en el que ya meditas sin necesidad de ponerte en una posición, sin ponerte a hacer el pino, no, ya tu estado de meditación es intrínseco tanto hacia lo interno como hacia lo externo. Ya da igual que estés con los ojos cerrados, con los ojos abiertos, ya tu estado de conciencia está en un nivel que ya está, ¿sabes? Entonces, no hay un conflicto interno. Ya tú has controlado y unificado tu ser. La tríada no está fractalizada, no está dividida. Vale. Pensamiento, sentimiento y obra van siempre en una misma dirección, ¿no? Que es el bienestar tuyo, ¿vale? El bienestar de tu ser, ¿no? En toda tu totalidad, ¿no? Tanto en estado de espíritu, como en cuerpo crístico, como en cuerpo álmico, como en cuerpo físico, ¿no? Ya está dado, ¿no? Hay muchas personas que, por ejemplo, las llaman, ¿no? Llega una persona que la llama a casa, no, vente, vámonos a tal sitio, y a lo mejor la persona va por compromiso. Vale, pues porque es una amistad de hace tiempo, lo que sea, va por compromiso. A mí si no me apetece una cosa, no la hago. Claro. Es así de simple. ¿Por qué voy a hacer algo que no me nace? Exactamente. Yo tengo una ahí es cuando pregunta. tú empiezas a ser, ahí es cuando tú empiezas a ser un ser real. Cuando tú empiezas a ser real, ser como tú eres, un ser real. No existe una máscara, no existe, eres así. Yo hago, y si a alguien le sienta mal, es problema de él, no mío, ¿no? Yo no voy obligándole a la gente a que sean como yo quiero, ¿no? O sea, yo respeto a cada uno como es y es que eso es lo que tiene que ser, ¿no? Cael, ¿a qué se debe? Esta es una pregunta que ella y yo necesitamos saber, quizás ella la hizo ya, pero ¿a qué se debe que los seres que vienen y dicen que son enviados no se pueden combinar juntos? Y cuando digo no se pueden combinar juntos, quiero decir por qué 2 o 3 o 4 que son enviados de Andrómeda, de Pleiades, de Arturianos, para no herir aquí sentimientos de lugares. ¿Por qué estos seres no pueden hacer lo mismo que estamos haciendo tú, Grace y yo, de reunirnos y combinarnos, sino que tiene que ser pues yo creo que eso es por los grupos, ¿no? De almas que hay aquí, la gran variedad de grupos de almas que hay aquí, ¿no? Por eso hay personas que les resuena más la información de unos, a otros les resuena más la información de otros, a unos les llama más la atención este señor o este individuo, porque lo que está expresando vibra más con su frecuencia álmica, a otros no le gusta ese y les gusta el otro, ¿me entiendes lo que te digo? O sea, porque no todos los grupos de almas vinieron aquí a lo mismo, ¿no? Unos vienen a realizarse de unas formas, otras vienen de otras. Es muy vasto, todo esto es muy vasto. Ahora, yo pienso que sería bueno, ¿no? Que se juntaran y buscaran un punto en común entre todos, ¿no? Que es de lo que se trata, ¿no? Independientemente de que uno traiga unas enseñanzas, otros traiga otras, al final, a fin de cuentas, de lo que se trata es de la realización, ¿no? Sí, la razón por la que te estoy haciendo esta pregunta es porque desafortunadamente no solamente hemos venido con esto desde hace muchísimo tiempo, ¿no? La media, la comunicación, siempre alguien quiere tirar para su lado más, como haciendo quedar mal al otro. Y si estamos hablando de forma espiritual, que es algo de una ascensión, de una trascendencia de puridad o cristalina, de yo ser ayer, para decir algo y hacer este cambio,
debería uno despoblarse de ese ego de soy más arriba o vengo de más arriba o aquella persona tiene una desinformación, ¿verdad, Grace? Totalmente le hice esa pregunta, ego espiritual se llama. Sí, bueno, yo creo que eso al final la gente se irá dando cuenta, ¿no? Las personas se irán dando cuenta de que al final cada uno es individual, o sea, no tiene, cada ser es único. Entonces, el que tú vayas creyendo que eres más que otro ser es absurdo, ¿no? Porque al fin de cuentas cada uno tiene su peculiaridad y eso es lo que lo hace único, ¿no? Y lo que hace que toda la creación sea en sí hermosa, ¿no? Porque si todos fuéramos iguales sería un aburrimiento, ¿no? Pero en una parte, si somos todos uno, porque eso es lo que al final dicen, todos Sí, pero somos uno escúchame, y la el unidad, mismo. ahí se confunde mucha gente. Una cosa es la unidad, ¿vale? Que eso es algo que mucha gente no explica bien. Una cosa es la unidad, como lo que tú eres, como energía, ¿vale? En tu chispa divina. Y otra cosa son los dones, ¿vale? Que se te han otorgado, ¿vale? Porque la fuente no le otorgó los mismos dones a un ser que a otro, que a otro, que a otro. ¿Vale? Les otorgó unas bases. Y en esas bases el ser tiene que realizarse, ¿vale? A través de esos dones. Entonces tu realización no puede ser igual que la mía. Eso es lo que nos hace tan especiales. Pero ¿cuáles son los dones diferentes? Podrían ser, a ver, ejemplo. Hay gente que tiene mucha creatividad, hay gente que tiene mucha imaginación, hay gente que tiene un don para el arte, hay gente que tiene don para la música, hay gente que tiene etcétera, etcétera, etcétera. Eso es verdad. Yo pensaba que estabas hablando de dones espirituales, por ejemplo, de curar, de canalizar. El don espiritual es la base que se os ha dado una base de creación. Sois seres creados para crear. Ajá. Entonces, tenéis que empezar a crearos a vosotros mismos, porque eso es la realización vuestra. Primero empezar a crearos a vosotros mismos, aprender a gestionaros, aprender a utilizar la maestría, ¿vale? De la energía, empezar a aprender de ella, cómo gestionarla, y después empezar a crear una realidad acorde para vosotros, ¿vale? Para que vuestra alma se realice aquí y una realidad acorde a un bienestar en común de todos. No es un imposible. Pero el don, digamos, a lo que todo el mundo en este tiempo estamos hablando es al despertar de la conciencia, porque si no te vas a quedar en el camino. Entonces, está en ese sendero que uno está apuntando al ser fractal y llegar a ese estado de iluminación. No hay otra, digamos, deseo. ¿Quién dice que se va a quedar por el camino y quién se va a quedar por el camino? Si no se puede dejar parte de la unidad atrás. ¿Quién te dijo eso? Eso es lo que está justamente, hablábamos con Nicky hoy, que está como diferentes profecías, por decirlo de alguna manera. No. Tú no puedes irte, tú ahora mismo donde estás sentada no puedes irte sin tu cabeza, ni sin tu brazo. Claro. ¿Vale? Aquí no se deja parte de la unidad atrás. Y quien diga eso o se está expresando mal o está alterando una canalización, porque eso no es así. Claro. ¿Cómo se mide? Kael, ¿cómo se mide el karma? O sea, ¿cómo se viene midiendo el karma o las etapas del karma al regresar? El karma, mira, lo que llaman karma es ley de causa y efecto. Y ya lo dije antes, tú eres la causa y lo que se deviene es el efecto. Entonces, el karma lo estás pagando aquí ahora. No lo vas a pagar ni dentro de 100 vidas. No, el karma lo vas a pagar aquí ahora. Es así de simple. Vale. ¿Cuál es el Entonces, efecto? Suelten la creencia de que van a tener que estar aquí retornando 100 vidas para pagar el karma de otras 2000 vidas que llevan desde atrás. No. Ahora mismo, hoy por hoy, aquí en este momento presente, el karma es ley de causa y efecto. O sea, aquello que ustedes están generando ahora y lo que generan ahora les va a tocar pagarlo ahora.
Pagarlo no, en realidad no es pagar, en realidad es recibir. Okay. Lo que tú eches fuera lo vas a recibir. Y si lo que echas está en un nivel en el que tú estás vibrando en un polo positivo para un bienestar de la gente, eso es lo que vas a recibir multiplicado por 10. Si tú estás deseándole la muerte a alguien o deseándole algo muy malo a una persona, esa energía que tú canalices fuera va a hacer su recorrido, ¿vale? Va a ir cogiendo por el camino todo lo que está de acorde a la vibración de lo que tú has decretado en ese estado negativo, lo va a acumular y luego va a retornar a su fuerte de origen que eres tú, y prepárate y agárrate, porque te va a tocar masticar y tragar duro. Entonces, de eso es de lo que se trata. Prepárate. Es ley de causa y efecto, eso es la actividad. Exactamente, ley de causa y efecto, chicos. Vamos a decirle chao a la gente. Qué gusto que ustedes allí desde su casa nos están viendo, porque realmente estos son temas exclusivos, son temas para escuchar, para sentarse allí con su té, con su agüita y con su mejor sombrero y gorrito de deporte y escuchar un ser como Kael, ¿verdad, Grace? Dile hasta luego a la gente que te va a empezar a seguir y los que te conocen. Simplemente agradezco y agradezco, Padre, porque me has escuchado, sería lo que dice a veces Kael, y yo lo pronuncio a menudo, y doy las gracias y bendigo varias veces en el día, ¿no? Pero cada día la realidad me muestra que en verdad es cierto, uno cosechará su siembra, y así es. Gracias, Nikki, y gracias, Kael. Para mí es un honor estar en este programa, y le doy un gran despertar y un deseo de que conecten con su fuente, que es lo más divino que van a encontrar cuando eso suceda, ¿no? Se van a caer de rodillas con una emoción de un amor incondicional, un estado no conocido, realmente un estado no conocido, muy, muy especial. Kael, gracias por haber estado aquí. A vosotros. A vosotros. Hasta luego, chicos. Chao. Chao. Los quiero mucho.